Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate. Primeiro, obrigado a Deus pela minha vida. En primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por estar vivo y por el mandato y la misión de presidir Brasil y por la oportunidad de recuperar la verdad, algo muy bueno para todos nosotros. Señor presidente de la Asamblea General, el excelentísimo señor Tijani Mohamed Bande, excelentísimo señor secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, jefes de Estado, jefes de gobierno y de delegaciones, señoras y señores. Me presento ante ustedes para presentarles un Brasil nuevo, un país que se ha zafado del riesgo del socialismo. Un Brasil que se está reconstruyendo basándose en las aspiraciones y en los ideales de su pueblo. Bajo mi administración, Brasil está trabajando para recuperar la confianza del mundo y también para reducir el desempleo, la violencia y el riesgo para las actividades empresariales, reduciendo la burocracia, desregulando y, sobre todo, trabajando dando ejemplo. Mi país estuvo al borde del socialismo, lo cual nos llevó a la corrupción, a una recesión económica grave y a unos índices de delincuencia elevados, atacando a la familia y a los valores religiosos que sostienen nuestras tradiciones. En 2013, un acuerdo entre el gobierno del Partido Laborista y de la dictadura cubana trajeron a Brasil 10.000 médicos sin registro profesional adecuado. No pudieron atraer sus cónyuges o sus hijos y se les confiscó el 75% de sus salarios por parte del régimen. Se les negaban las libertades fundamentales. Un trabajo de esclavos con el apoyo de organismos de los derechos humanos. Incluso antes de que yo ocupara mi puesto, casi el 90% de estos médicos abandonaron Brasil por esta iniciativa. Los que decidieron quedarse en Brasil pasarán por una cualificación médica adecuada para poder ejercer su profesión. Hemos dejado de contribuir a la dictadura cubana y hemos dejado de enviar 300 millones de dólares anuales, como se hacía. La historia demuestra que ya en los 60 los agentes cubanos se desplazaron a varios países para intentar crear dictaduras en distintos países de la región. Hace unas décadas intentaron cambiar el régimen brasileño y también en otros países de América Latina. No lo lograron. Murieron civiles y militares brasileños y muchos vieron cómo su reputación se destruyó. Pero superamos esta guerra y hemos logrado salvaguardar nuestra libertad. En Venezuela, los agentes del régimen cubano que entraron bajo los auspicios de Hugo Chávez, y hoy son 60.000 agentes cubanos los que controlan y se mezclan en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, sobre todo en la inteligencia y la defensa. Venezuela, que era un país democrático, ahora padece la crueldad del socialismo. Efectivamente, el socialismo está en Venezuela. Todo el mundo es pobre, no tienen libertad. Brasil también ha sufrido el impacto de esta dictadura venezolana. Aparte de los 4 millones de ciudadanos que han huido del país, una buena parte ha llegado a Brasil huyendo del hambre y de la violencia. Hemos hecho lo que hemos podido para ayudarles a través de una operación llamada Bienvenida, realizada por el ejército brasileño y que ha sido aclamada en todo el mundo. También hemos trabajado con otros países, incluyendo los Estados Unidos de América, para lograr que se recupere la democracia en Venezuela. Hemos hecho todo lo posible para procurar que ningún otro país de Sudamérica
padezca este régimen. El Foro de Sao Paulo, una organización criminal que se creó en los 90 por Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez para difundir el socialismo en América Latina, sigue en activo y hay que combatirlo. Señoras y señores, en la búsqueda de prosperidad hemos adoptado políticas que nos acercarán a otros países que han logrado el desarrollo y han consolidado sus democracias. No puede haber libertad política sin libertad económica. El mercado libre, los proyectos y las privatizaciones ya forman parte del día a día en Brasil. La economía está respondiendo ahora que se han superado las limitaciones de 2 décadas de irresponsabilidad fiscal. La manipulación ideológica del aparato del Estado y la corrupción. Ahora tenemos apertura económica y ya estamos viendo los logros en la productividad, que son los objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Estamos abriendo nuestra economía y nos integramos en la cadena de valor mundial. En tan solo 8 meses hemos celebrado 2 acuerdos comerciales, los más grandes e importantes en la historia de nuestro país. Un acuerdo con el Mercosur y con la Unión Europea, y también entre Mercosur y la EFTA, el Espacio Europeo de Libre Comercio. En los próximos meses se aprobarán otros acuerdos. También estamos listos para iniciar nuestro proceso de adhesión a la OCDE, la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo. Vamos por muy buen camino en este esfuerzo y seguimos las mejores prácticas en todos los ámbitos, desde la reglamentación financiera hasta la protección medioambiental. La señora Isani Calapalo, representante indígena, una portavoz, está aquí y vamos a hablar ahora del Amazonas. En primer lugar, mi gobierno se ha comprometido con la defensa medioambiental y con el desarrollo sostenible, en beneficio del Brasil y del mundo. Brasil es uno de los países más ricos en biodiversidad y también en recursos minerales. La región del Amazonas es más grande que Europa occidental y sigue ahí. Prácticamente no se ha tocado. Somos uno de los países que más protege su medio ambiente. Ahora, el tiempo seco y el viento puede dar lugar a incendios forestales. Luego hay otros incendios también que forman parte de las prácticas de las poblaciones locales e indígenas. Sabemos que todos los países tienen problemas. Sin embargo, los ataques sensacionalistas que hemos padecido de buena parte de los medios de comunicación internacionales por los incendios en el Amazonas también han instigado nuestro sentimiento patriota. Resulta falaz decir que el Amazonas sea un legado de la humanidad y decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo. No tiene sentido. Recurrir a estas falacias en lugar de ayudar y creerse estas mentiras y comportarse con esa falta de respeto y con ese espíritu colonialista. Cuestionan incluso nuestro valor más sagrado, nuestra soberanía. Uno de estos países, durante una reunión del G7 reciente, incluso sugirió imponer sanciones a Brasil sin ni siquiera escucharnos. Estoy muy agradecido de que los países se opusieron a esta propuesta absurda. Estoy muy agradecido al presidente Donald Trump, que ha resumido muy bien el espíritu que debe prevalecer entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Respeto por la libertad y la soberanía de cada uno de nosotros. En la actualidad, el 14% del territorio de Brasil es territorio indígena. Pero tenemos que entender que nuestros indígenas también son seres humanos, como cualquiera de nosotros aquí. Ellos desean
y merecen los mismos derechos que tenemos todos nosotros. Me gustaría dejarlo bien claro. Brasil no va a incrementar el territorio indígena como parece que algunos jefes de Estado querrían. En Brasil hay 225 pueblos indígenas distintos, aparte de otras 70 tribus que viven en lugares aislados en todo el país. Y cada pueblo tiene su propio líder, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y tienen también una manera especial de ver el mundo. La manera de ver el mundo de un líder indígena no representa al resto de la población indígena de Brasil. Algunos de estos líderes, como Raoni, han sido manipulados por gobiernos extranjeros en su guerra de la información para impulsar sus intereses particulares en el Amazonas. Lamentablemente, algunas personas, tanto dentro como fuera de Brasil, con el apoyo de ONGs, insisten en que nuestros indígenas sigan siendo cavernícolas. Brasil tiene un presidente que se preocupa por aquellos que estaban en nuestro territorio antes de que llegaran los portugueses. Los indígenas no quieren ser pobres ocupando territorios ricos, sobre todo cuando están en las tierras más ricas del mundo. Y esto se aplica, por ejemplo, a los Yanomami y a los Raposa Serra do Sol. En estas reservas hay oro, diamantes, uranio y también otras tierras extrañas, entre otros muchos recursos. Y los territorios son enormes. La reserva Yanomami tiene un alcance aproximado de 95.000 kilómetros cuadrados, una zona que podría equivaler al tamaño de Portugal o de Hungría, pero solamente 15.000 personas viven en ese gran territorio. Esto demuestra claramente que aquellos que nos atacan no están preocupados por los indígenas como seres humanos, sino que lo que les preocupa es más bien la riqueza mineral y la biodiversidad que existe en esas zonas. Como muestra y prueba del hecho de que no hay una autoridad única entre las poblaciones indígenas, me gustaría leerles una carta que representa a buena parte de los pueblos indígenas dirigida a ustedes en la Asamblea General. Carta abierta de los pueblos indígenas de Brasil, el grupo de agricultores indígenas de Brasil, compuestos por distintos grupos étnicos en todos los estados de la Federación de Brasil y que ocupa una zona de más de 30 millones de hectáreas del territorio de Brasil. De manera respetuosa se dirige a la sociedad brasileña para expresar su apoyo al representante indígena Isani Calapalo, que está aquí con nosotros, del Parque Xingu Mato Grosso, para que pueda participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y pueda explicar la realidad en la que viven los pueblos indígenas de Brasil y también plantear las mentiras que se propagan en los medios nacionales e internacionales. Insisten en que los pueblos indígenas de Brasil se conviertan en una reserva de mercado, atendiendo a los propósitos de aquellos países que siguen pensando que Brasil es una colonia sin normas o soberanía. El 14% del territorio nacional de Brasil está claramente definido como tierra indígena y muchas comunidades anhelan que el desarrollo de esa parte del país finalmente se produzca sin límites ideológicos, lo cual llevaría a una mayor calidad de vida, nivel de vida en estas zonas y alimentaría el espíritu empresarial, la salud y la educación. Se necesita una nueva política para los pueblos indígenas en Brasil y se nos acaba el tiempo. Se debe alentar a la adopción de medidas firmes para buscar la autonomía económica de los pueblos indígenas y, desde luego,
Si se adoptara toda una serie de decisiones, podríamos también seguir un enfoque nuevo a el programa indígena brasileño. Necesitamos un nuevo capítulo para las comunidades indígenas. La situación de pobreza extrema en la que nos encontramos, sobreviviendo sencillamente de unas ayudas básicas, nunca nos ha permitido lograr la dignidad o el desarrollo. El medioambientalismo radical y los estudios indígenas antiguos, que ya no coinciden en absoluto con lo que desean los pueblos indígenas, nos llevan a la marginación absoluta. La realidad que aquí se describe exige que los líderes mundiales que se reúnan en la Asamblea General conozcan nuestros deseos y aspiraciones a través de la voz de Isani Calapalo, nuestra representante, que les transmitirá la situación real de las comunidades indígenas de Brasil y del medio ambiente. La portavoz Isani Calapalo cuenta con la confianza de los líderes indígenas que están interesados en el desarrollo, en el empoderamiento y en hacerse escuchar, y por lo tanto puede representar a los 52 grupos étnicos que están en el anexo. Se acabó el monopolio de Raoni. La Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel clave a la hora de superar el colonialismo y no puede aceptar que no pueda permitir que vuelva el colonialismo a estas salas. No podemos olvidar que el mundo tiene que comer. Francia, Alemania, por ejemplo, utilizan más del 50% de sus territorios para la agricultura. Brasil, sin embargo, solamente utiliza el 8% de su territorio para la producción de alimentos. El 61% de nuestro territorio está protegido. Seguimos una política de tolerancia cero con la delincuencia, y ahí se incluyen los delitos ambientales. Me gustaría insistir la salvaguardia del Amazonas debe siempre hacerse de pleno respeto con la soberanía de Brasil, y también rechazamos cualquier intento de instrumentalizar la agenda ambiental o las políticas indígenas para favorecer los intereses políticos y económicos extranjeros, sobre todo aquellos que vienen disfrazados de buenas intenciones. Queremos colaborar a través de alianzas valiosas para aportar valor y para desarrollarnos todos. Brasil, por lo tanto, insiste en su compromiso firme con las normas más elevadas de los derechos humanos, con la defensa de la democracia, de la libertad de expresión, de religión y de prensa. Es un compromiso que va de la mano con nuestros esfuerzos por combatir la corrupción y la delincuencia, algo que nuestra sociedad nos pide con urgencia. Seguiremos contribuyendo, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, a construir un mundo en el que no exista la impunidad, donde no haya cobijo para los delincuentes y los corruptos. Bajo mi gobierno, el terrorista italiano Cesare Battisti escapó de Brasil y fue detenido en Bolivia y fue extraditado a Italia, y otros 3 paraguayos que vivían en Brasil hasta hace poco como refugiados políticos que también han regresado a sus países de origen. Los terroristas que se hacen pasar por personalidades perseguidas políticamente ya no encontrarán asilo en nuestro país. No hace mucho, los presidentes socialistas que me antecedieron malversaron cientos de miles de millones de dólares, corrompiendo parte de nuestros medios de comunicación y del Parlamento, sencillamente por lograr el poder absoluto. Han sido llevados ante la justicia y han sido castigados gracias al patriotismo, la perseverancia y también la valentía de un magistrado que se ha convertido en un icono en mi país, doctor Sergio Moro.
nuestro ministro de Justicia y de Seguridad Pública. Estos presidentes que me antecedieron en el cargo también transfirieron una buena parte de estos fondos a países terceros con el fin de fomentar proyectos de poder parecidos en toda la región. Ahora, esa fuente de fondos ha desaparecido. Esas mismas autoridades vienen aquí a las Naciones Unidas año tras año y hacían discursos sobre temas que en realidad no interesaban a Brasil, ni tampoco contribuían a fomentar la estabilidad en el mundo. Sin embargo, todos eran aplaudidos. En mi país tuvimos que actuar ante los 70.000 asesinatos y crímenes violentos que masacraban la población brasileña año tras año. En definitiva, la vida es el derecho humano más básico. También nuestra policía era objeto de la delincuencia hasta hace muy poco. En 2017, en torno a 400 policías fueron asesinados brutalmente. Sin embargo, eso está cambiando. Se han adoptado medidas y hemos conseguido reducir en más del 20% el número de asesinatos en los primeros 6 meses de mi administración. La incautación de cocaína y otros estupefacientes han llegado a niveles récord. Hoy en día Brasil es más seguro y también más hospitalario. Hemos ampliado la exención de visados a países como los Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá, y estamos planteándonos adoptar medidas semejantes para China y la India, entre otros países. Con más seguridad, es más fácil. Queremos velar ahora porque todo el mundo pueda visitar Brasil, sobre todo la Amazonía del Brasil, tan vasta y hermosamente natural. La Amazona no está siendo devastada, tampoco está siendo consumida por el fuego. Como dicen los medios de comunicación erróneamente, cada uno de ustedes pueden ser testigos de lo que estoy diciendo. Pueden verlo de primera mano. Vengan a Brasil, conozcan Brasil. Es un país muy diferente con respecto a lo que se ha dicho en muchos medios de comunicación, periódicos y televisiones. La persecución religiosa es un flagelo contra el que tenemos que luchar todos incansablemente. En los últimos años hemos visto en diferentes regiones del mundo ataques contra los feligreses que se reunían en iglesias, sinagogas y mezquitas, y Brasil condena contundentemente todos estos actos y sigue estando dispuesto a colaborar con otros países para proteger a los que son oprimidos como consecuencia de su fe. El pueblo brasileño está especialmente preocupado por la persecución, discriminación y violencia crecientes contra los misioneros y las minorías religiosas, como se ha observado en diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, apoyamos la creación del Día Internacional en conmemoración de las víctimas de los actos de violencia como consecuencia del credo, la religión y valores conexos. Y ese día rendiríamos tributo a las que han sufrido las terribles consecuencias de la persecución religiosa. No es aceptable en absoluto que en el siglo XXI, con tantos instrumentos, tratados, organizaciones encaminadas a salvaguardar todo tipo de derechos, no es aceptable que hoy en día siga habiendo millones de cristianos y personas de otras religiones que pierden la vida o su libertad como consecuencia de sus creencias. La prueba de la devoción de Brasil a la causa de la paz se encuentra en el gran historial de la contribución del Brasil a las misiones de las Naciones Unidas. Desde hace 70 años, el Brasil ha contribuido efectivamente a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y apoyamos todos los esfuerzos en curso para que estas misiones sean más eficaces y sean una verdadera contribución concreta, beneficios para los países que los acogen.
en situaciones sumamente diversas, países como Haití, el Líbano, la República Democrática del Congo, los contingentes brasileños han sido reconocidos por la gran calidad de su labor y porque respetan a la población local, los derechos humanos y los principios rectores de las operaciones de mantenimiento de la paz. Una vez más, reitero nuestra disposición a seguir con estas contribuciones patentes a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, incluso en cuanto al desarrollo de capacidades y capacitación de los contingentes, algo en lo que nuestra experiencia es muy reconocida. Durante este año 2019 hemos establecido una agenda internacional muy amplia para restablecer el papel del Brasil en el escenario mundial y reanudar las relaciones con aliados importantes. El pasado enero estuvimos en Davos, en el Foro Económico Mundial, donde presentamos nuestro programa de reformas ambicioso a los inversores de todo el mundo. En marzo visitamos Washington, D.C., donde lanzamos una alianza completa, atrevida, con el gobierno de los Estados Unidos en todas las esferas, haciendo hincapié en la coordinación política y a la cooperación económica y militar. Coordinación política y cooperación económica y militar. Y en marzo visitamos Chile, donde se lanzó la iniciativa Prosur, importante para consolidar a Sudamérica como democracia y libertad. Y visitamos Israel, donde vimos numerosas oportunidades de colaboración, sobre todo en la esfera de la tecnología y la seguridad. Doy las gracias a Israel por el apoyo recibido para luchar contra los recientes desastres de mi país. Visitamos también a uno de nuestros grandes aliados en el Cono Sur, que es Argentina, junto con el presidente argentino Mauricio Macri y nuestros aliados de Uruguay y Paraguay. Acabamos con la ideología del Mercosur y hemos conseguido grandes logros comerciales internacionales, ultimando negociaciones que se habían extendido durante decenios. Y este año también visitamos aliados claves en Oriente Medio y el Asia Oriental, y así hemos reforzado nuestra amistad y nuestras relaciones con Japón, China, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y queremos seguir por la misma vía, con este mismo enfoque en todo el mundo árabe y en Asia. También esperamos con sumo interés visitar a nuestros aliados de África, aliados y amigos, África, Oceanía y Europa. Como pueden ver, Brasil es un país abierto al mundo, que busca alianzas con todos los que estén interesados en trabajar en aras de la prosperidad, la paz y la libertad. Señoras y señores, el Brasil al que represento es un país que se está recuperando, está revitalizando las alianzas y restableciendo la confianza política y económica. Estamos dispuestos, decididos a asumir las responsabilidades que nos incumben en el sistema internacional. Los últimos decenios, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por ideologías que no buscaban la verdad, sino el poder absoluto. La ideología consiguió llegar y establecerse en esferas como la educación, los medios de comunicación, la cultura, y se ha convertido en una fuerza rectora. En los medios de comunicación, las universidades y las escuelas, la ideología ha invadido nuestros hogares y ha llevado a cabo una campaña contra la célula máter de una sociedad saludable. La familia quiere acabar con la inocencia de nuestros niños corrompiendo la identidad elemental, que es la biológica. La corrección política puede dominar el debate público, acabar con la racionalidad y reemplazarla con la manipulación, con clichés y eslogans. La ideología ha invadido el alma humana, la ha separado de Dios y de la dignidad que nos ha dado. Y con estos métodos
Esta ideología siempre ha dejado tras de sí un reguero de muerte, ignorancia, miseria, donde quiera que tuviera lugar. Soy prueba de ello. Yo fui cobardemente acuchillado por un militante de izquierdas. Sobreviví por milagro, gracias a Dios. Las Naciones Unidas pueden ayudar a luchar contra el entorno materialista e ideológico que socava algunos principios básicos de la dignidad humana. Esta organización, después de todo, fue concebida, creada para promover la paz entre naciones soberanas y progreso social, con libertad y de conformidad con el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Y con respecto a cuestiones como el clima, la democracia, los derechos humanos, la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, con respecto a otras cuestiones, lo que necesitamos es precisamente esto: la verdad. Según el Evangelio según San Juan 8:32, que dice lo siguiente: sabrán la verdad y la verdad los liberará. Todos los medios nacionales e internacionales deben estar encaminados a conseguir ese objetivo. No estamos aquí para acabar con las nacionalidades y la soberanía en nombre de un interés global abstracto. Esta no es la organización del interés global, sino que esta es la organización de las Naciones Unidas, y eso debe seguir siendo. Con humildad y confianza en el poder liberador de la verdad, pueden estar seguros de que podrán contar con este nuevo Brasil que yo les estoy presentando. Señoras y señores, gracias a todos por la gracia y la gloria de Dios. Muchas gracias. Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate. Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate.